A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Saludos cordiales a la gran audiencia de Telesucesos, Canal 29, el canal diferente. En esta oportunidad, junto a Clever Herrera, César Ulloa y su servidor Patricio Aro Ayerbe, diremos las cosas como son relacionadas al cierre de campaña y al próximo proceso en el que elegiremos las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados y también a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Clever, César, bienvenidos, gracias por decir las cosas como son. Muchas gracias, Patricio, un cordial saludo a Clever, de la misma manera a la audiencia que nos sigue de manera fiel todas las semanas. Bueno, son unas elecciones bastante sui generis en la medida que de forma simultánea a la elección de autoridades locales, en lo que se refiere a alcaldías, prefecturas, concejalías, juntas parroquiales, se decide también por la representación de la función más importante, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, estamos decidiendo sobre lo más próximo en cuanto a alcaldías y prefecturas, pero también estamos decidiendo quiénes van a ser los consejeros y consejeras de la función que decide sobre los organismos de control, sobre las superintendencias, en definitiva, que tiene la mayor concentración del poder de alguna función del Estado. En realidad una elección fuera de lo común, como tú dices, sui generis, poco vista, donde no hay recorridos de campaña, no hay grandes concentraciones, no hay exposición de ideas, de propuestas, no hay debates, no hay una masificación de lo que los candidatos plantean para sus localidades y que haya un conocimiento detallado de la ciudadanía. Hay un repudio de la gente hacia lo político, hay un incremento inconmensurable de organizaciones políticas, tanto a nivel provincial, cantonal, parroquial, que pugnan por obtener algún tipo de representación en el Estado. Y en ese marco, bueno, vamos a elegir también los 7 representantes del Consejo de Participación Ciudadana, que tendrán o que siguen teniendo hasta ahora la función de designar autoridades y de promocionar la participación ciudadana y de investigar la corrupción, ¿no? De entre un poco más de 82,000 candidatos, se elegirán en el país a 23 prefectos, 23 viceprefectos, 221 alcaldes, 867 concejales urbanos, 438 concejales rurales, 4,089 miembros de las juntas parroquiales y los 7 consejeros que hemos dicho. Claro, durante la campaña, estos 45 días, la gente medio ha visto alguna participación de los candidatos, pero no hemos escuchado propuestas serias y firmes. Pero da la impresión de que a partir del 15 de mayo, después de que se posicionen las autoridades electas, el país va a ser una maravilla. Oye, pero Patricio, yo creo que el problema no está en el número de autoridades que la gente va a decidir por el derecho legítimo al sufragio. Yo creo que el problema es el sistema político en lo que se refiere a la concepción electoral. Es decir, como nunca hemos visto una proliferación de organizaciones, de movimientos, de estructuras que se activan en momentos estrictamente electorales, en donde no se puede hablar con mayúsculas de partidos orgánicos, programáticos, o de estructuras que tengan escuelas de capacitación, principios ideológicos o que vayan mucho más allá. La segunda cosa que a mí me parece es que la campaña se ha simplificado a todo lo que significa una estrategia en redes sociales. Me parece que el contacto
cara a cara cada vez es menor y la gente reduce la estrategia a lo que significa lo digital. La segunda cosa, hay una dispersión enorme, es decir, hay tantos candidatos de tantas organizaciones, por lo tanto la gente no identifica los aspectos más importantes de las propuestas. Y la tercera, que después de 10 años de polarización, donde la sociedad está crispada, la gente sufre apatía, hay una apatía tremenda, se siente la apatía. Sí, o sea, es indudable, el estado de ánimo de la ciudadanía no es el mejor para ir a este proceso electoral del 24 de marzo. Y de paso las organizaciones políticas, los candidatos no aportan, pues, ¿no? Sí, claro. Hemos dicho ya varias veces, si nos ponemos a revisar cuáles son los perfiles de los candidatos que están optando por puestos en la función pública, es complicado. O sea, no encuentras mayormente de dónde elegir, no hay una adhesión ideológica, no hay una militancia. Han prestado sus nombres varios de los candidatos a 2, 3, 4 organizaciones políticas, y en ese marco lo que la gente siente es desesperanza, siente poco ánimo para ir a entregar su voto a favor de un candidato. Pero también las organizaciones políticas, yo creo que si nos ponemos a revisar cuántas organizaciones políticas, los nombres, ¿no?, de las que participaron en el proceso anterior están participando ahora, van a quedar muy pocas, y de las que hoy están inscritas, al 2021 o al 2023 serán menos, ¿no? De la dispersión de la que hablaba César, realmente es preocupante porque los cantones más pequeñitos, con el menor número de electores, hay por lo menos 10 candidatos a la alcaldía. Entonces, ¿a quién se está eligiendo? Dijimos en alguna oportunidad en este mismo espacio que potencialmente el caudillismo vuelve a resurgir, y vuelve a resurgir con fuerza. Es decir, el caudillo aparece con una gran imagen para ser el gran elector de las autoridades y de las dignidades en todos estos pequeños cantones y parroquias que el Ecuador va a elegir las autoridades. Y eso también es preocupante. El sistema político, el sistema electoral nos deja muchos cuestionamientos. Ahora, además, habría que considerar que la trampa que el populismo nos deja al final de 10 años es precisamente un ambiente de antipolítica. Y la trampa significa que la gente llega a tal tedio de la actividad política que no se puede lograr que personas decentes, honestas, con trayectoria participen. Yo creo que este es un llamado poderoso de atención para que los partidos políticos reorienten o encaucen de forma distinta su accionar, pero además que comencemos también a revisar qué se quiere en política del Ecuador. Creo que esta es una discusión permanente que durante 10 años estuvo un poco parchada por el atosigamiento de la propaganda oficial, pero tampoco vemos organizaciones políticas que estén proyectándose más allá del mediano y largo plazo. Parece que la cuestión electoral es muy coyuntural, Pero sabes que hay otro elemento que se hace más evidente en esta campaña, ¿no? Y se lo hace evidente precisamente porque ya no se cuidan ni las formas. Es el hecho de que ahora se hereda los cargos, ¿no? En vista de que yo ya no puedo ser cargo, será mi esposa, será mi hijo, será mi hija, o si yo voy a ser el candidato a alcalde, yo planteo e impongo que el primer candidato a concejal sea mi pariente más cercano, ¿no? El caso de Machala es sintomático, padre e hijo, candidatos los señores Falques a alcalde y a prefecto. O padre e hijo asambleísta, titular asambleísta suplente. Y ahora candidato a alcalde y la hija candidata a concejal. Eso claro. Lo dijimos también, lo precisamos aquí con datos y con documentos, lo que estaba sucediendo. Es decir, la política hereda las candidaturas a su familia y se torna una argolla que simplemente no permite salir de ese cacicazgo, no permite salir de ese caudillismo del que hemos estado reclamando. Pero también es necesario que, digamos, que ese gran número de candidatos ha impedido que se realice algo muy importante, y es el debate. Entonces, lo que también se decía aquí, la campaña se ha reducido a bailes, a entregas, a abrazos a niños, a visitas de mercados, a besitos a las criaturas, pero en realidad propuestas no han existido porque el gran número de candidatos no permite hacer un debate sobre lo que los candidatos están proponiendo. Ahora fíjate, Patricio, que cuando uno se encuentra
con amigos, compañeros de diversos espacios que militan, que históricamente han sido parte de algún partido político, siempre hay esa desazón, siempre hay esa sensación bastante amarga en el momento más difícil de un partido, que es la selección de candidaturas. Y resulta que se habla de venta de candidaturas, de venta y de tarifario en función del puesto en que tú tienes en la lista, te ubicas. Pero además que al final también aparecen gente que nunca fue del partido y terminan poniéndose en los primeros lugares. Y eso pasa en casi todas las organizaciones. Mira. Pero claro, entonces de alguna manera eso contradice lo que estamos analizando aquí. No hay ese desinterés. 80,000 candidatos quiere decir que estaban interesados en la política como nunca antes. O es en la política o es en qué. Ahora, ahí está ligado a dos cosas, me parece, ¿no? Si es que no hay un debate de propuestas, si no hay un debate de principios ideológicos, si no hay un debate de un plan de trabajo, o sea, no necesitas mayor capacidad para ser candidato. Y caemos en la farandulización de la política, ¿no es cierto? Cualquier persona con que tenga un conocimiento o una exposición mediática básica puede ser candidata o candidato y ocupar los primeros lugares, ¿no es cierto? Ese es un gran problema. Y lo otro, claro, la política hoy visto como un negocio, pues. O sea, ¿quién más, quién menos aspira a ocupar un cargo público en función de tener trabajo y conseguir, quién sabe, hasta alguna cosa adicional, ¿no? 82,000 candidatos reflejan eso. No, pero 82,000 candidatos que dicen que son de manos limpias y que trabajarán con absoluta honestidad. Entonces, por eso yo decía que a partir de la posesión de las nuevas autoridades del país será diferente. Tendremos el transporte mejor organizado en todo el país, tendremos las administraciones más honestas, tendremos escuelas de primer orden. Esas son las promesas de campaña, o sea, promesas altamente demagógicas y que no van a poder cumplir. Todo el mundo va a tener vivienda, además. Hay inclusive candidatos a las alcaldías que están prometiendo un bono municipal, un bono a la gente que de escasos recursos. Realmente deja mucho que desear los ofrecimientos populistas de esta campaña. Claro, ahora yo creo que el problema no solo es normativo, tampoco pasa por el diseño institucional, sino también por algunos elementos de cultura. En el tema normativo institucional, si bien el Código de la Democracia establece distintos mecanismos para que al final se seleccione a los candidatos, yo creo que sí debería haber una obligatoriedad en los partidos, por ejemplo, de que existen elecciones primarias, internas. Que eso está en el código, ¿no? Está en el código, pero no se cumple finalmente. La segunda es que exista una deliberación obligatoria pública, es decir, que exista obligación de que los candidatos se presenten a los debates. Y la tercera cosa que también pone en discusión la selección de los candidatos es efectivamente el tipo de partido que se haya, claro, porque también el Código de la Democracia dice que no necesariamente el que sea candidato tiene que ser afiliado al partido. Y ahí comienzan una serie de distorsiones. Lo otro es, si un partido se piensa como una estructura organizativa ideológica, ¿cómo se puede demostrar que efectivamente los cuadros están preparados no solo para administrar la cosa pública, sino también para ser porte estandarte de los principios ideológicos de su organización política? Y eso es algo que hemos venido reclamando insistentemente en este espacio. Entonces sí, debería haber esa... O sea, sí, yo creo que pasa porque los candidatos tengan por lo menos una militancia básica en los partidos, ¿no? Y estar atados a una disciplina, es decir, responder a algo. Y escuelas de formación política, gente que no tiene la menor idea de lo que está haciendo, no tiene la menor idea de cuál es la ideología de un movimiento, de un partido. Ahora con el pretexto que ya no hay ideologías, es que ya no hay ideologías. No es así, la ideología no puede morir. Sí, efectivamente, y por eso digo, hace falta una militancia básica, un conocimiento de lo que es la política, la administración pública. No es que cualquier persona llega, se postula a la candidatura, gana y después no sabe qué hacer, ¿no? Bueno, y además hay un estribillo que la tecnocracia desde los 90 ha tratado de infiltrar en el campo de la política, y es que la política no tiene que estar siendo de políticos, es absurdo. Así es. Entonces, claro, todo el mundo que entra ahora a competir dice, es que yo no soy político. Soy ciudadano. Es que soy ciudadano. Yo creo que uno de los gérmenes negativos que dejó la Revolución Ciudadana es el criterio de ciudadanizar la política bajo criterios de desmerecer la política,
tratando de que el ciudadano con cierto sentido tecnocrático diga, incluso estando en reelección, yo no soy político. Entonces yo digo, entonces, ¿qué política se hace si la gente no quiere declararse política, por ejemplo? A esta altura del proceso electoral, cuando prácticamente estamos en la última semana de la campaña y se cerrará en los próximos días la misma, prácticamente el voto de indecisos ha disminuido, es decir, la mayoría de los ecuatorianos hemos decidido por quién votar. Pero lo que no está absolutamente claro y sí merece un análisis es la designación de los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque inclusive se habla de que esa elección es correísmo versus no correísmo. Entonces se le saca nuevamente al prófugo de la justicia como el centro de la política ecuatoriana. Eso es una barbaridad también, que nosotros mismos estamos prestándonos y cayendo en ese juego. Pues que no puede estar exento el expresidente Correa de este debate. ¿Por qué por no la puede forma, estar exento? por la Pues es forma, un delincuente. a ver, Pero porque por la ellos diseñaron las claro, instituciones. por la forma en la que se diseñó Claro, ese Consejo correcto. de Participación, por la forma en la que cooptaron los puestos, los consejeros de ese consejo y por la forma que luego se repartieron los cargos desde ahí. O sea, no puede estar exento. Esa es la muestra de lo que no debería haberse hecho. Entonces sí, hay que decir que esta es una elección en la que los no correístas o los ciudadanos que no tienen adhesión a esa propuesta ideológica tienen que jugar un papel distinto, tienen que darle un giro a los procesos de participación ciudadana, a los de investigación de la corrupción. No, del Consejo de Participación Ciudadana ha surgido un solo caso de investigación de la corrupción, y efectivamente que haya procesos serios de designación de autoridades para los distintos cargos públicos. Ahora, Clever, yo creo que indudablemente no se puede sacarle a Correa fuera, porque como tú dices, la herencia de lo que vivimos es el resultado de un diseño que está en la Constitución del 2008. Uh-huh. Pero además a mí me parece importante la discusión sobre el Consejo, porque además en el anexo de la pregunta 3, en donde se define cómo se va a reemplazar el Consejo, que tiene que ser por voto, habían distintas etapas, y las etapas, yo creo que en las etapas no quedó muy esclarecida la cosa. Por ejemplo, a mí me parece que habría que esclarecer a cabalidad cómo llegaron a designarse a las personas finalistas para ser electas en la papeleta, por ejemplo. La segunda, todavía no se esclarece el valor del voto en nulo versus a los 7 votos que haces en la papeleta, también es un debate. La tercera es la promoción inadecuada que hubo de la elección del Consejo, porque te van a dar 3 sábanas en donde se elige a 3 candidatos, 3 candidatas y un representante por pueblos nacionales inmigrantes. Es decir, la gente está confundida. Y esa confusión, en vez de abonar a una nueva arquitectura institucional, más bien abona la confusión, abona la dispersión. Sí, pero ese diseño constitucional del 2008 no fue otra franquicia que la de Chávez en el Ecuador, cuando este tipo Correa y Chávez se creían más iluminados que Robert Pies, Montesquieu, Marado Diderot. Entonces, cuando inclusive le descalificaron a estos iluminados, porque ellos, según ellos mismos, eran más iluminados, entonces se pone la función, como repito nuevamente, como una franquicia venezolana, la función de control electoral, ¿sí? Y también la función de control social. Es decir, la función electoral se incrementan de las 3 funciones de la República bajo esos conceptos a 5, simplemente por los intereses y los deseos de controlar el hiperpresidencialismo que se diseñó en esos momentos constitucionales. Yo creo que debemos tener una memoria más activa para juzgar los hechos. O sea, no es que con el aparecimiento del Consejo de Participación Ciudadana se cooptaron todos los puestos de la administración pública. Pero los fundamentales, pues, ¿no? O sea, contralor, fiscal, procurador, los superintendentes. ¿Cuándo esos puestos fueron independientes al ser nombrados por el Congreso, por la Asamblea o por el Legislativo? ¿Cuándo fueron? Pero por lo menos se repartían, ¿no? Aquí captó uno solo todo. O sea, entonces lo lógico es que se vuelvan a repartir entre todas las fuerzas políticas. Debería haber el pesos y contrapesos. Más bien deberíamos proponer para que sean
personas independientes de cualquier sector político para que haya, por ejemplo, en el caso de la Contraloría, una investigación eficiente de todos los procesos que se tienen que investigar, o de la propia Fiscalía. Yo no estoy de acuerdo en que una sola organización política, ni 2, ni 3, ni 4, ni las 5 que gobernaron en el pasado, se repartan las instituciones del Estado, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso también era un problema de diseño institucional. Claro. O sea, 4 partidos dominaron desde la década de los 80 hasta acá. Bueno, y además que hay una cosa, que en varios países del mundo hay escuelas de administración de la cosa pública en donde las promociones y a los mejores calificados por sus experticias, por sus habilidades, pero por su ética, son los más aptos para llegar a sus cargos. Es decir, habría que ver qué cargos tienen que ser políticos y no, como vos dices, claro. Por ejemplo, la Contraloría es una institución de auditoría. Deben estar los mejores auditores, la gente que combina normativa y auditoría. La titularidad de la acción penal, los mejores penalistas. El tema del Consejo Nacional Electoral debe ser una organización técnica donde estén expertos en sistema político y en sistema electoral. La administración. No representantes de los partidos que se les considera que pueden administrar procesos. Entonces yo creo que también una discusión que nos pone estas elecciones es efectivamente qué diseño necesitamos para darle mayor efectividad, eficiencia y ética a estos cargos. O sea, hay un tema que se empieza a debatir. ¿Es objetivo, se solucionarán los problemas del país poniéndole parches a la Constitución que surgió en el 2008? ¿O es necesario precisamente ir a la construcción, a la elaboración, a la redacción de una nueva Constitución que, bueno, cambie lo que está hasta ahora, tanto en el sistema político, en el sistema de partidos, y nos permita seguir para adelante, ¿no? En el diseño institucional del país? Claro, llegar a 21 constituciones y después llegaremos a 25 y 30, el país no camina. Lo que pasa que las constituciones están haciendo los políticos y los intereses políticos. La historia del país es esa. La historia del país desde el inicio de la República, manejado por las ambiciones y pretensiones. Hoy mismo se habla de independencia en la función de control de participación ciudadana y control social. De los 40 y pico de candidatos, ¿cuántos son independientes y cuántos no tienen relación? Yo quisiera saber un nombre de que alguien no tenga relación con una organización o un partido político. Todos están vinculados. Que no son afiliados, puede ser cierto, pero han sido y han estado afiliados a diferentes partidos y a diferentes organizaciones. Entonces no hay tal independencia. Empiezan a aparecer las listas depuradas. Esta sí es la lista depurada. Más de 100 listas depuradas. Entonces, de acuerdo a los intereses. Lo mejor, entonces, para la ciudadanía. Yo estoy de acuerdo con Julio César Trujillo, estoy de acuerdo con el expresidente Hurtado Larrea, estoy de acuerdo con varios analistas políticos, y yo votaré nulo en esas papeletas que son primeramente un desastre porque no saben ni dónde están ubicados. Aquí vimos que uno de los candidatos no sabía ni cuál era la casilla y el puesto de él. A mí me parece que es un error pretender que a un organismo que va a definir políticamente autoridades que van a manejar políticamente o de responsabilidad política en el Estado, vayan personas que no entiendan de política. Entonces estamos contradiciendo lo que acabamos de decir. No. Entonces, ¿dónde están los especialistas y los independientes? Son los políticos, claro. Y los políticos no pueden ser especialistas en... o un técnico tiene que ser alejado de la política. Tú eres un técnico alejado de la política. Tú eres un especialista alejado de la política. Es la participación ¿Tú no tienes postura política? No, desde luego que hay una postura política y hay un pensamiento político en todo, pero otra cosa es estar y ser parte y deberse movimientos y organizaciones políticas. Yo creo que entre el voto nulo y el voto de los ciudadanos que van a votar a favor de algunos candidatos, habría que ver el cómo, el para qué y bajo qué criterios, porque a ver, en el caso de que hipotéticamente ganase el voto nulo a los votos válidos, habría que ver qué sigue después. Sigue después de una consulta, después de 10 días, ¿qué sucede? No es consulta, es una nueva elección. Es una nueva elección con los mismos candidatos. La segunda, esto le da la suficiente legitimidad para que el gobierno consulte a la Corte de nuevo o en la Asamblea existe una maniobra de reforma. La otra, si ganaran los votos válidos a los votos nulos, ¿qué se debe exigir de esta función?
Yo creo que en este momento de transición está en discusión efectivamente cosas como las que hablamos hace un momento. ¿Quién debe designar a las autoridades? ¿Quién deben ser esas autoridades? ¿Cuál es la legitimidad de origen de las principales superintendencias, de todas? Yo creo que la discusión está más allá de la elección. La discusión está más allá de la elección del día domingo. Sí, es una discusión del rediseño, de ver qué se requiere para el país. En las próximas horas se cerrará la campaña electoral, entraremos en un silencio electoral y también se aplicará la ley SETCA para que los ecuatorianos podamos meditar en la última forma y en los últimos momentos cómo llevaremos nuestro pensamiento a las urnas y escogeremos a lo que creemos son los mejores ciudadanos para que nos representen en los gobiernos autónomos descentralizados y en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De esta manera, con Clever Herrera y César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro Ayerbe, hemos dicho las cosas como son. ¡Al pan pan! Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.